alguien se atreve, pero ¿hay alguien que esté pasando alguna prueba? Levante su mano, ¿no? Muy bien. 1, 2, 3 personas. Les voy a predicar a ustedes 3. Los demás pueden ser edificados también. Pero ustedes 3 valientes, el mensaje va para ustedes. Vamos a hablar hoy día del valor de las pruebas. Y yo creo que quizás muchas personas tienen una confusión con lo que significan las pruebas. Porque probablemente si todos supieran realmente qué es una prueba, hubiese levantado quizás la mayoría la mano. Pero a veces se le da alguna significación no adecuada o no bíblica a la palabra prueba. Bien, así que yo creo que, aunque la mayoría no levantó la mano, yo creo que hay varios pasando pruebas y quizás no lo saben. Porque el Espíritu Santo me habló y eso es lo que quisiera hablarte el día de hoy. Amén. Muy bien, vamos a ir directo. Y tenemos la cita bíblica en 2 Corintios 4:17. Y dice la palabra de Dios, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Nuevamente, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Amén, Padre. Gracias porque hoy día estás preocupado de nosotros y nos quieres dar salida, nos quieres dar respuesta, nos quieres dar herramientas, nos quieres dar soluciones, nos quieres dar motivos, Señor. Y es la palabra que hoy día atesoramos, vamos a atesorar con el corazón correcto como tierra fértil. Gracias, Papá, por eso. Y declaro que hoy se cumple tu propósito en esta congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a visualizar cuál es el propósito de ser probados, ¿ok? ¿Qué se entiende por una prueba? ¿Qué se entiende cuando alguien dice ando probado? ¿Alguien ha dicho eso alguna vez o no? Otros dicen ando luchado. Sí, no sé qué más, ando probado, ando luchado. Pero la verdad es que toda la vida como cristianos vamos a vivir de prueba. La palabra de Dios dice que vamos a ir de gloria en gloria. Y yo te tengo otra información, también vamos a ir de prueba en prueba. ¿Amén? Muy bien. La prueba es un instrumento requerido para crecer en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ok? A medida que vamos creciendo el nivel de prueba, ¿usted cree que sube o baja? Sube, ¿cierto? Porque es propio de la vida, en nuestra vida natural, espiritual, emocional. Entre más crecemos, se van a incrementar las pruebas. Chuta, si este es el mensaje de buenas noticias, mejor me quedo en la casa, ¿cierto? Pero decir nuevamente, a medida que tú creces, las pruebas van a crecer. A medida que tú más te acercas a Jesús, te tengo una noticia, te vas a encontrar con más pruebas. Amén. No sé si es buena noticia para ti, pero vamos, te quiero poner un ejemplo, y es un ejemplo que yo quisiera darlo con mis 3 hijos. Yo tengo 3 hijos, para los que no sabían, el Cristóbal, el mayor, la María Gracia y el Benjamín. Benjamín está en sala cuna, María Gracia está en prekinder y Cristóbal está en quinto básico. ¿Ok? La exigencia para el Benjamín es la más baja de los 3. ¿Ok? Posicionémonos como si fuese nuestra vida. El Benjamín es el menos exigido. Él ni siquiera puede colocarse la ropa solo. No puede hacerlo. Trata, pero no puede. Trata de ponerse el zapato, no puede. Sino que necesita la ayuda de una persona mayor para realizar todas sus labores. Él ni siquiera puede controlar el esfínter. El Benjamín usa pañales, ¿ya? Está en sala cuna. La Mari está en prekinder. Ella, ya un poquito más grande, debe ir sola al baño, reconocer letras. Ella debe identificar números y repetir rutinas. Y tenemos al Cristóbal en quinto básico. Él debe resolver problemas matemáticos, realizar largas lecturas, comprender la idea del autor, analizar textos, saber la historia de los libros que le dan, etc. Entonces, en algo muy simple podemos visualizar que en la medida que cada uno tiene una edad,
cada vez hay cosas que son más complejas, ¿ya? De hecho, en la manera de ser evaluados, Benjamín, ¿cómo cree que es evaluado? Con caritas. Si Benjamín, no sé si decir si hace lo que le piden, pero si logra algún objetivo que obviamente es muy sencillo, muy básico, a él le ponen una carita, ¿ya? A la María Gracia no le ponen carita. La María Gracia tiene el no logrado, el medianamente logrado y la L de logrado, ¿ya? Pero al Cristóbal no lo pueden evaluar con caritas. Al Cristóbal no lo pueden evaluar con medianamente logrado, sino que él lo evalúan con nota del 1 al 7. Entonces nos podemos dar cuenta que a medida que vamos creciendo, la complejidad es más. Muchas veces eso lo tenemos asumido cuando estudiamos en básica, luego la enseñanza media, luego algún estudio superior, comprendemos que entre más crecemos esto se pone más complejo. Pero a veces cuesta llevar eso de la vida propia y cotidiana al mundo espiritual. Y hay muchas personas que cuando comienza a vivir las pruebas hay dos caminos. O tú te aferras más que nunca al Señor o tú te apartas del Señor. Tenemos dos caminos. Tú vives pruebas, te apartas de Dios porque la prueba no la pudiste aprobar, ¿cierto? Y el otro camino es que creces, la comprendes y sales en victoria. Usted y yo tenemos dos caminos. Y es por eso que mucha gente, dice la palabra de Dios, y pone ejemplos que algunos no pueden con el Evangelio porque se les hace muy pesado. Y hay otros que, mira, hay personas que en áreas se les hace muy difícil cosas que para ti son muy sencillas. Y para otros son muy sencillas lo que para ti es difícil. ¿Ok? Entonces tenemos distintos tipos de pruebas o evaluaciones, tanto en la vida cotidiana como en la espiritual. Siempre, esto es muy importante, quien es más pequeño va a requerir de mayor atención y de más trabajo. Entonces, yo puse el ejemplo de mis 3 hijos, del Benjamín, de la María Gracia y del Cristóbal. Si yo le pregunto, ¿quién requiere más atención? El Benjamín, ¿cierto? El Benjamín es evaluado con caritas. Cristóbal se ducha solo, se viste solo. Bueno, tengo que dejarle la ropa, pero lo mandamos a comprar el pan, tiende la ropa, lava la loza, cocina, etc. Pero yo no le puedo pedir eso al Benjamín, ni tampoco a la María Gracia. ¿Ok? Entonces, cuando usted llega a Cristo, usted requiere de mucha atención. La palabra de Dios dice que usted necesita comenzar un proceso de ser mentoreado, formado y ser discipulado, no con un programa, sino con una vida discipular. Una vida de discipulado es una vida de disciplina. ¿Ok? Muchas veces cuesta tener una vida de discipulado porque no se sabe vivir una vida con una mentoría. ¿Ya? Pero eso es otro tema. Y por eso en la vida ministerial de alguna persona pueden haber muchos baches, muchos avanzo, retrocedo, avanzo y retrocedo. En el mundo natural, si alguien tiene 25 años y está en octavo básico, ¿eso es normal? Entenderíamos que esa persona tiene un problema de aprendizaje. ¿Ya? Imagínense una persona, ¿a qué edad uno tiene cuando está en octavo? Me pierdo un poco. ¿13? Imagínate sentado alguien de 13 años acá con una persona al lado de 25 años. Eso no es normal, ¿ok? Ahí hay una dificultad, ahí hay un problema que puede ser cognitivo, ¿cierto? Algún problema de aprendizaje, y eso no es normal. Ahora, ¿cuál es la situación de que cuando eso lo llevamos a nuestra vida espiritual, pareciera que sí es normal? Porque la palabra de Dios dice que Él tiene un kairos, que Él tiene un tiempo para cada cosa. ¿Ok? En el mundo natural existen reglas. En el mundo natural tú tienes que cumplir ciclos. Tú no puedes tener 14 años y estar acompañando a Benjamín en la sala cuna. ¿Ya? Tú no puedes tener 19 años y estar en prekinder con la María Gracia. Entonces, el mundo tiene un sistema que es funcionable, que es funcional, que es orgánico. Y el mundo espiritual es mucho más, porque el mundo natural se desprende del orden de Dios. Y por eso que hemos estado leyendo desde el Génesis acerca del orden del Señor. Entonces, lo que el mundo hace y el sistema hace es emular lo que el Señor nos enseña por su palabra.
¿ok? El mundo es reflejo de lo que el Señor ya hizo. El mundo responde a un orden, el mundo responde a un sistema que es un sistema del cielo. Ahora, ¿cuál es el problema? Para nosotros es muy sencillo visualizar que alguien de 25 años no podría estar en octavo básico. Sin embargo, en el mundo espiritual, a veces quedamos pegados por décadas en un tiempo o en una temporada en donde ya no podemos estar ahí. No sé si está comprendiendo esto. Entonces, está el tiempo cronos de nosotros, que nos autoevaluamos a nosotros mismos, y ahí empiezan estas palabras de yo siento que es el tiempo, yo siento que no es mi tiempo, yo siento que Dios me está hablando, yo siento que Dios no me habla, yo siento que no estoy preparado, yo siento que si estoy preparado, eso responde a un tiempo cronos. Ahora, el tiempo de Kairos no va por nuestra parecer, sino que va, o sea, no es que tú digas, sabes que voy a estar en tercero básico, yo tengo 19 años y a mí me parece que está bien. Va a llegar el director y te vas a, como sucedió hace poco creo que en un colegio, y sacó una persona que se metió en una sala, era mayor de edad, y lo sacó fuera del colegio. ¿Ok? Entonces, el mundo tiene sus reglas, un sistema establecido, pero el problema es que pareciera que el mundo espiritual a veces es muy light. Entonces, yo puedo tener 25 años en el Evangelio y probablemente puedo estar como una persona que lleva 3 años en el Evangelio. ¿Y eso es normal o no es normal? Evaluamos fácilmente que una persona de 25 no podría estar en octavo básico. Pero si yo llevo 16 años en el Evangelio y me comporto como alguien que tiene 4 años en el Evangelio, de la misma manera no es normal. Y tenemos que ser conscientes de eso. Si somos conscientes de lo que está pasando en el mundo natural, tenemos que ser conscientes de lo que pasa en el mundo espiritual, de estas disfuncionalidades que obedecen a algo. ¿Ok? En Hebreos 5, 13, 14 dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo no puedo hacer que Benjamín distinga lo bueno de lo malo. Probablemente, voy a decir algo que es fuerte, si una persona que es quizás un abusador les tira los brazos, hoy día el Cristóbal igual se va a tirar a sus brazos. Perdón, el Benjamín. Porque el Benjamín no sabe distinguir. ¿Ya? No sabe distinguir nada de nada. Si alguien le dice, oye, ¿cuál es el mejor equipo de Chile? Alguien le dice el Everton, va a decir el Everton. Entonces, él ¿me entiende o no? Él obedece a lo que no sabe distinguir. No sabe distinguir lo bueno de lo malo. ¿Por qué? Porque como dice su palabra, es un bebé. Me arriesgué a decir esa talla. Bueno, mal que estás tú ahí en la proyección, Joaquín. Si no, no me proyectan más cosas. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Hebreo, este libro con autores desconocidos, un autor desconocido, de que el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. ¿Te ha pasado que en circunstancias de la vida no sabes qué decisión tomar? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo hago? Y eso no está mal, eso está bien. En una etapa. Si tú llevas 18 años de cristiano y todavía no sabes qué hacer, tú tienes un problema de aprendizaje espiritual. Porque no es normal. No es normal. Hay una comida que es más sólida. Y hoy día vamos a evaluar qué es lo que impide el que yo no pueda pasar a un nivel que es normal en lo espiritual, pero que en mi vida particular lo tomo de otra manera. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Ya? ¿Por qué un mismo consejo es interpretado de dos maneras distintas? Esto nos pasa a nosotros como pastores. Siempre damos consejos, pero no todos son ejecutados o mirados de la misma forma. Hay gente que le podemos dar un consejo y puede salir en victoria y el otro no lo hace. Hay personas que lo toman, lo obedecen y hay otros que es opcional. ¿Por qué la misma Biblia tiene tantas interpretaciones? ¿Por qué no sé distinguir
de un ambiente, del lugar de una persona con claridad en el espíritu y por qué a otros se le hace tan fácil distinguirlo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué en el Evangelio, en una misma iglesia, unos crecen y otros no crecen? ¿Por qué hay otros que se desarrollan ministerialmente y por qué yo no? Y yo puedo tener más años en el Evangelio. Hoy día el Señor nos va a hablar, porque hay algo que no es normal. Hay algo que no es normal. Si es que usted lleva tantos años en el Evangelio y no logra conquistar su vida ministerial. Uno de los grandes problemas del estancamiento espiritual, y no hablo solamente de familia de fe, sino que en la iglesia de Cristo se debe a no comprender que Dios está tratando con nosotros para nuestro desarrollo. Si Dios trata con usted y conmigo, eso es para desarrollarnos, eso es para crecer. Amén. El desarrollo, entre más pruebas tenemos, más el Señor quiere tratar en nuestro corazón, en nuestra vida. Otro de los grandes problemas puede ser que quizás tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Yo me puedo autoevaluar y puedo creer que soy alguien con mi mente, me genero una nota, pero realmente, como se dice un dicho, en la cancha se ven los gallos, porque las pruebas, o otra cosa es con guitarra, porque las pruebas evidencian que en realidad aquí sabemos, pero no en el actuar, que es el carácter. En otra manera, hay mucha gente que antes de las pruebas, yo esto lo he hablado anteriormente, espero que esta persona no me esté viendo, yo tenía un compañero en cuarto medio, se ríe, siempre lo cuento, se llamaba Felipe Fica, pero es que él es testigo de Jehová, no me va a ver. Y el Felipe, lo pasábamos muy bien con el Felipe. Felipe era súper entusiasta. Era súper positivo. ¿Has visto esta gente que siempre te tira para arriba, o no? Vamos, si se puede, si nos va a ir bien. Vamos con todo. Felipe no estudiaba nunca. Y siempre era positivo. Felipe era de estas personas que terminábamos una prueba y todo, oye, ¿cómo estuvo? No, estuvo medio difícil. La 4 estuvo complicada, la otra no. Y él siempre bien. Pasábamos de la prueba al baño, ¿cierto? Y comentábamos todo. No, estuvo fácil. Oye, ¿pero alguna no estuvo media difícil? No, estás loco. Entonces, y después de entregar la prueba, claro, él era la nota más baja. Luego venía otra prueba y uno decía, ahora va a aprender, pues, ¿cierto? Y lo mismo, siempre era muy positivo el Felipe. O sea, igual en el andar uno éramos, no sé si decir amigos, pero nos gustaba juntarnos con él. Era muy positivo, una persona que nunca veía las cosas difíciles. Pero él tenía un concepto muy alto de su positividad. Muchas veces, de hecho, nadie quería hacer los trabajos grupales con él, porque cada vez que le tocaba su parte, siempre le preguntábamos, ¿y tu parte cómo está? Estamos listos. Después llegábamos y exponíamos y no hablaba nada. Entonces, no era normal el tema. Finalmente, ¿cuál fue el resultado? Adivine cuál fue. Fue el único que repitió cuarto medio. Y de hecho, en el momento más triste yo le pregunté, ¿cómo te sientes? No, me va a servir, me dijo. Porque como que no entendimos. Entonces, ya uno no entiende si ya es el egocentrismo que te impide decir la verdad. No sabes qué es lo que está pasando porque los resultados te muestran. ¿Ya? Probablemente él en su mente, él contestaba bien las preguntas. Quizás en su mente él en las disertaciones tenía buena oratoria. Quizás en su mente, no sé, la verdad, no sé lo que pasaba en su mente, la verdad, para ser muy honesto. Pero finalmente ante la evaluación se descubría quién era él. ¿Ok? Y te quiero decir algo, eso nos pasa a nosotros también. Mira, esto no se trata de memorizar textos bíblicos. No, yo memorizo Corintios, yo sé de escatología, no. El convencernos de que una lectura de un libro nos va a hacer pasar pruebas es un engaño fatal. Yo con esto no estoy diciendo, ¿sabes qué? No lea la Biblia, hermano, no memorice textos bíblicos. No. Pero lo que te quiero decir, y es por eso recordar cómo era el Evangelio en el tiempo de Jesús. Porque en el tiempo de Jesús no había Biblia. O sea,
Es como si Jesús estuviese acá y comienza a hablarte. Y no te dice como dice en Primera de Corintios, como te dice el libro de Hebreos, como te dice... No te citaba ninguna cita bíblica Jesús, porque la Biblia es posterior. Probablemente podía haber una referencia en el Pentateuco, en la sinagoga, respecto a los libros proféticos, a Isaías, qué sé yo. Pero él te hablaba de lo que él era y lo que Dios quería para tu vida. Por lo tanto, el valor a veces que se le da a la lectura de la Biblia no reemplaza lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestro carácter, en nuestra vida de temor de Dios o en nuestra vida de obediencia. De hecho, Jesús no toma a los que más sabían de la lectura bíblica, que eran los fariseos, los saduceos, etc., sino que se va con los que no tenían tanto conocimiento. ¿Por qué? Porque, como lo prediqué alguna vez, para Jesús hay cosas más importantes, y el problema es cuando nosotros creemos que lo que es importante para Dios no es importante para uno. Y a veces creemos que hay algo que yo hago que para Jesús es importante y para Él no es tan importante. Y como lo vemos leyendo la Biblia, ¿cierto? Recordemos que, ¿qué era lo importante para el padre de David? La apariencia. Por eso llevó al hermano mayor, para ser escogido rey. Y pasaron, pero para Dios había algo que era más importante, que era el corazón. Y nos vamos con otras historias. Entonces tenemos que poner ojo con qué es lo que yo creo que puede hacerme bien, y quizás no es tanto, qué es importante para Dios y que no. Es como cuando tú tienes una prueba, los que estudian, y te vas a leer algo que no te van a preguntar en la prueba. Estás estudiando otra cosa y te concentras en algo que no te van a tomar. Y cuando te hagan las preguntas que corresponden te va a ir mal, quizás, porque te enfocaste en algo que no era tan importante. ¿Ok? Ahora, con esto, reitero, no quiero decir que no lea la Biblia es importante porque el Señor habla a través de la Biblia. El problema es cuando creemos que la memorización de textos bíblicos reemplazan una vida de intimidad con el Señor. Esa es la diferencia. No me sirve de nada. ¿Ustedes saben que existe la carrera de teología en las universidades? ¿Sabes cuántos de ellos sanan enfermos, echan fuera leprosos, tienen una vida íntima con el Señor y adoran al Padre? Y a nosotros nos vuelan la cabeza con la memorización de los textos bíblicos. ¿Me entienden? Con eso no estoy diciendo que no estudiemos teología. Yo también estudié. Pero que tenemos que saber la diferencia de qué es lo más importante y el corazón con el cual lo estamos haciendo. Así que Luis Simón, no te estoy echando para abajo del avión. Si quieres estudiar teología, dale nomás. Cuando nos conocimos ahí había un tema de teología. Después ve la prédica de nuevo. Bien. Entonces, la prueba nos hace crecer. En Santiago 1:3 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿Ok? El Señor no está diciendo, memorízate 12 textos bíblicos y tú vas a poder avanzar. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La prueba, nuevamente la palabra prueba, el Señor nos va a probar en nuestra fe. El Señor lo va a probar en su fe todos los días. Y a mí el Señor me va a probar en mi fe todos los días. La palabra de Dios dice que todos tenemos distintas medidas de fe. Ahora, hay algo muy importante porque cuando usted lea con revelación. La medida de fe tiene que ver con cuánto nosotros accionamos cada día para que esta fe crezca. O sea, no es que yo pueda decir, yo nací con un 3% de fe y Guillermo nació con un 6% de fe. Y yo no me puedo igualar a su 6% de fe. Recordemos que la palabra dice que el oír, la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra del Señor. Por lo tanto, ¿yo puedo aumentar mi fe? Por supuesto que sí. Usted no se... porque, claro, cuando vemos gente con el don de la fe, o sea, es gente... claro, vemos estos testimonios que son extraordinarios, ¿cierto? Que no es límite para nosotros, pero muchas veces decimos, yo sé que este hermano tiene algo que yo no tengo, o yo no podría jamás equipararme a esto. La pregunta es, o tú te quedas ahí pensando eso, o tú crees, por la revelación de su palabra, que tú puedes acceder a una medida mayor. O te conformas o creces. Hay muchas cosas, yo siempre digo, por ejemplo, hay gente que es muy buena para aprender instrumentos musicales, es así, rápido, espectacular. A mí en lo personal me es difícil, ¿ya? Hay gente que
Yo tengo que, sobre todo cuando chico más aprendía instrumento, tenía que dedicarle 3 horas más que el resto. Entonces hay cosas que a ti, por poner un ejemplo, te van a costar más, pero tienes que hacerlo. Quizás el otro cachó la palabra y tú tienes que, después la vas a escuchar esta predicación 3 veces y a la tercera la vas a entender y otro la captó al tiro acá. Mira, da lo mismo, pero tienes que captarla. ¿Me entiende? En el colegio usted va a saber que o tú entiendes al tiro cuando el profe dijo, o tienes que hacer reforzamiento de algo, buscarte un profesor o practicar con el que más sabe del curso. Pero de que tienes que aprobar, tienes que aprobar. Tú tienes que tomar medidas para poder ser aprobado. Tú no puedes decirle al profesor, es que soy negado para la matemática, páseme por buena onda. Eso no va a pasar. Tú tienes que buscar la forma y la manera de ir creciendo. Quizás no tengamos las habilidades que tienen otros, no tengamos esas capacidades, pero sí tenemos posibilidades para pasar la prueba. El maduro le toma el valor a las pruebas. En Salmos 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Y aquí voy a decir algo que te va a quebrar. Dice, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino y guíame por el camino eterno. Yo no sé cuántos de nosotros cuando nos apartamos para orar con el Señor, lo primero que le decimos, Señor, pruébame. Señor, envíame pruebas. No sé. No sé, y si hay alguien acá, quiero juntarme contigo. Porque vieron que David ya pasó otro nivel, ya otro level, nivel Dios, así como Super Saiyajin. David pasa a otro nivel, en donde el inmaduro quiere esquivar las pruebas. El inmaduro se queja, ¿por qué me pasa a mí? Y empieza a quejarse con el sistema, con el presidente, con todo. Pero David dice, ponme a prueba. Dios, pruébame más. Dice, examina mi corazón, sondea mi corazón, examíname y sondea mis pensamientos. Es una persona que sabe a lo que Dios lo llamó y sabe lo que tiene que hacer para crecer. O sea, dame más. O sea, es como ver a Alexis Sánchez en el entrenamiento, no basta con 1 hora, entrenemos más, quiero ser mejor jugador. Y todos se van para la casa, él quiere más, el que pasa la media. El que es distinto. Y David era distinto al resto. David decía, pruébame Dios, pruébame. Usualmente nosotros escogemos, te hago una pregunta, si tú quieres ser un buen profesional, vas a escoger una universidad, aquí los quiero pillar con esta pregunta, una universidad que sea exigente o que no sea exigente. ¿Exigente o no? Oh. ¿Por qué? Porque si te exige más, vas a saber más. Si te exige menos, ¿vieron que hay muchas cosas que nosotros aplicamos en el mundo natural y lo tenemos clarito? Pero hay cosas que en el mundo espiritual funcionamos de otra manera. O sea, si comprendemos que entre el Señor más nos exige, es porque Él tiene un camino mayor de gloria para nosotros. Si todos tuvieran esa revelación, estaríamos contentos en las pruebas. Pero ¿cómo es la cara de un probado y un luchado? Se nota a 4 kilómetros, ¿sí o no? Estoy probado, estoy luchado, pero sé que viene de parte de Dios, ¿sí? Pero la palabra nos dice que hay que tener una actitud inclusive en el momento de prueba, porque yo sé, ¿cierto?, que entre más es el nivel de prueba, el Señor me quiere colocar en un nivel mucho mayor. O sea, que no es básico lo que Dios tiene para tu vida, no es tan normal. ¿Ok? David quería crecer y mejorar, por eso le pedía al Señor que lo probara. Porque él quería crecer y mejorar. Crecer y mejorar. Cuando una persona quiere crecer y mejorar, continuamente va a decir, dime lo que estoy mal para crecer. ¿Sí o no? Pero la persona que tiene miedo en su interior, tú le vas a decir algo y se puede hasta molestar o quebrar
porque hay algo que puede estar pasando en su interior. Entonces, la persona que quiere crecer, no importa que me exijan, no importa que me confronten, es para mi bien, es para crecer, es para llegar a un punto. Pero está el otro tipo de gente que se quebra o queda estancada. Pero el ejemplo de David era una persona que quería ser mejor y le pide al Señor, dice, pruébame, examíname, evalúame. Hay otros que pedirán que paren las pruebas. Si hoy le estás pidiendo al Señor que te quite las pruebas o te estás quejando de las pruebas, entonces estás todavía en una etapa muy inmadura. ¿Ok? Podrás, lo que hablábamos, saber de la Biblia, saber de la vida de iglesia, saber lo que se hace en el reino de Dios, pero eso es de papel. Quizás estás llevando tiempo perdiendo el tiempo, pero tienes problemas de aprendizaje, porque crees que aprobar pruebas significa conocer la teoría. Y eso nos sirve de mucho. Conocer la teoría no te hace pasar pruebas. Conocer cómo funciona. ¿Usted sabe cuántos hijos de pastores están descarriados? Pero sí se sabe, po. El hijo de pastor sabe lo que se hace en la iglesia. El hijo de pastor sabe. Pero el saber cómo se lleva una vida en la iglesia no te va a cambiar de nada. Lo que tú tengas en tu mente o saber cómo se hace eso. El número de gente, yo conozco por lo menos más de 10 pastores con sus hijos que no sirven al Señor. Y esto es real. Pero si yo le pregunto, te saben armar un culto, sabe cómo se hace el sistema y sabe cómo hacerlo todo. Pero eso no sirve de mucho. La verdad no sirve de nada. En Santiago 1, 2 al 5 dice, hermanos míos, esto ya nos lleva a otro nivel. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. O sea, si estabas mal con una, ponte contento porque se vienen más. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean... Esta palabra te puede generar algo. Claro, porque si nos vamos a otro texto bíblico dice que ninguno es perfecto. Pero vamos a explicar. E íntegros, sino uno que Jesús. E íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. O sea, lo primero que nos dice, si tú estás pasando por 3 pruebas distintas, considérate dichoso. Dile a la persona que está al lado, considérate dichosa. Eres un dichoso, eres una dichosa. ¿Estás pasando por pruebas? Alégrate. Alégrese. Como el Felipe, como mi compañero Felipe Fija, que siempre andaba alegre. Considérate dichoso. ¿Alguien está pasando por pruebas? Dichoso, dichoso, dichosos. Esta es una iglesia de dichosos. ¿Ok? La prueba nos evalúa, la prueba nos hace ver quién realmente somos. ¿A quién no le ha pasado que antes de rendir una prueba, un examen, tú te la sabes toda? Y llegas al momento, te bloqueas, como que, oh, pero si yo sabía, y todo lo que tú pensaste, vale huevo. El evangelio no es por pensar. Una vez una persona me dijo, ¿qué es pensar? ¿Qué te produce el pensar? ¿Qué tomas con el pensar? ¿Quién se alimenta por el pensar? ¿Quién crece por el pensar? A veces pensamos mucho, 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 mucho. Hay gente que tiene caldo en la cabeza porque piensa mucho, se levanta una figura de algo que no es, y por eso son las pruebas. ¿Por qué crees que son las pruebas? Para que lo que tenemos en nuestro corazón sea medido, para avanzar. Yo en mi mente puedo creer que canto súper bien, hasta que me hagan una prueba. Y en esa prueba, adivine qué. Porque la prueba es la verdad. ¿Ok? Esto es muy bueno. Alguien predicó de esto también. Vamos a hablar rápidamente de José, no el padre de Jesús, sino que José del Antiguo Testamento, que fue segundo después de Faraón. ¿Tú te acuerdas que José fue medio probado? Medio probado, ¿cierto? José estaba siendo probado para estar en altos lugares desde su nacimiento. ¿Ok? El más
alto rango que alguien podía tener, ¿ok? Que no venga de un linaje celestial como lo era Faraón. En el tiempo de José, Egipto era la potencia mundial. O sea, no le bajemos el nivel a como que no, que era un país chiquitito, que tenía 10.000 personas y él fue segundo. No. Egipto en ese tiempo era la potencia mundial, ¿ya? Era como el vicepresidente de Estados Unidos. Bueno, algunos dicen que es Rusia, China, pero todavía Estados Unidos. Entonces él llegó a ser el segundo en la máxima potencia del mundo, un hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue el entrenamiento de José para llegar a ese lugar? ¿Fue sencillo? ¿Fue complejo? Entonces podemos entender que entre más somos probados, el nivel es más alto al que tenemos que llegar. ¿Cierto? Por eso está lo que no quieren las pruebas. Y está el que sí quiero las pruebas. ¿Ok? Entonces, ahora, hay algo muy interesante acá. Todas las escenas que tuvo José, vamos a recordar esa cuando es tentado por la esposa de Potifar. ¿Alguien se acuerda, cierto? Cuando es tentado, en ese momento José se establece. José lo pasa muy mal. No sé si le pasó a usted que después de muchos años llegas a un nivel de estabilidad en algo económico, un nivel de estabilidad emocional, un nivel de estabilidad espiritual luego de años de tormento, lo que sea. Entonces se empieza a establecer después de cojear muchos años José, y cuando ya llega a su peniel, por así decirlo, se establece ahí. José dice, aquí, de aquí para arriba, voy para arriba, decía, voy para arriba. Y está ahí José, y adivinen lo que pasa. Aparece la esposa de Potifar. Y la esposa de Potifar lo tienta. ¿Ok? Ahora, quiero decirte algo. Después vamos a hablar respecto a la diferencia. Mira, lo voy a adelantar. Las pruebas no son tentaciones, pero toda tentación se convierte en una instancia que nos coloca a prueba frente a Dios. ¿Se entiende? Porque Dios no tienta a nadie. Pero en el momento que somos tentados, se convierte en una prueba de fe y de conducta ante el Señor. Volvemos. Entonces, Dios no propició que separara la esposa de Potifar a tentar a José. No fue así. Se presenta ella frente a José, pero en ese momento se convierte en una prueba de integridad de José con Dios. ¿Me entiende? Y en ese momento, José, luego de generar esta estabilidad, vuelve a foja cero. Porque luego de eso se va a la cárcel. O sea, por eso les digo, no sé si usted en algún momento ha llegado a una estabilidad, dice, ahora sí comienzas a soñar, me voy a comprar la casa, el auto, y te echan a los 3 meses. No sé si a alguien le ha pasado. Y tú dices, empezaste a soñar con eso, y como que, por nombrar un área. Y volviste como José. Volviste como José a la cárcel. Y tú dijiste, pero si yo ya, tú dices, Señor, yo ya aprendí de esto. ¿A quién no le ha pasado? ¿Para qué me lo repites si yo ya aprendí? Sí, ya entiendo ya. ¿Ya para qué tanto? ¿Para qué? Entonces, la palabra de Dios dice que Él nos conoce más que nosotros mismos. Ahora, te quiero poner otro ejemplo, y que venimos hablando de esto. Adán y Eva. Adán y Eva son tentados ¿por quién? O a Eva. Por la serpiente. ¿Ok? Y Eva cae y convence a Adán. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios no estaba ahí cuando la serpiente tienta a Eva? Estaba ahí Dios mirándolo todo, ¿no? ¿O se estaba durmiendo una siesta? Estaba tomando mate Dios con los ángeles. Él es omnipresente y omnisciente.
Te hago una pregunta. ¿Por qué Dios no intervino para que no comieran del fruto del árbol de la vida? ¿Por qué? Si Él estaba ahí. ¿Por qué no lo evitó? ¿Por qué no se paró y llegó con sus ángeles y dijo, serpiente inmunda que estás tentando a mis hijos, vete de acá? ¿Por qué no lo hizo? Podía haberlo hecho, ¿no? ¿Por qué Dios no se paró frente a la mujer de Potifar y le dijo, cochina, sucia, ¿cómo vienes a tentar a mi hijo con un gran propósito? ¿Lo hizo o no lo hizo? No lo hizo. Y podría seguir toda la mañana dándote ejemplos de que Dios nunca nos va a librar de una tentación. Si usted cree que cuando quiere ver lo indebido, tú estás diciendo si esto no es de Dios que se corte la luz, olvídese. Que vengan ángeles, Señor, que no me lleven a ese lugar. Eso no va a ocurrir. Eso bíblicamente no pasa. Dios nunca te va a librar de la tentación. No viene de Él y tampoco te libra. ¿Por qué? Porque nos está probando. Por eso no intervino entre Eva ni la serpiente, ni intervino en esa conversación entre Eva y Adán. ¿O usted cree que ya dejo pasar lo de la serpiente con Eva, pero ahora sí voy a intervenir en lo que Eva le diga a Adán, me voy a poner enfrente y le voy a decir, Eva te quiere engañar? Tampoco lo hizo. Porque Dios no lo hace. Porque toda instancia de tentación se convierte en una prueba. Y Dios no puede andar interviniendo, sino que nos ve. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Te imaginas el Señor estuviese interviniendo en todos los momentos de nuestra vida? Me voy a parar antes de que le den la carta de despido. ¿Cómo se te ocurre echar a mi hija, a mi hijo? Y eso es cuando muchos se preguntan dónde está el Señor. Cuando alguien se ha dado cuenta de realidades en el matrimonio, en los viajes, la realidad de lo que pasa con sus hijos, ¿por qué Dios no interviene ahí? ¿Por qué hay tantas preguntas no hay tantas preguntas respondidas? Porque el Señor, mira, el Señor te puede librar de que te atropellen. El Señor te puede sanar de una enfermedad. El Señor te puede liberar de un tormento. Pero el Señor necesita probarnos. Y Él no puede intervenir en los momentos de prueba porque si Él interviene, no aprobamos. Así de simple. Señor, ¿por qué tenía que estar en ese lugar, esa hora, con esas personas? El Señor te está probando. ¿Por qué tenía que ir a ese lugar o por qué tenía que escoger ese trabajo? Señor, ¿por qué no me llevaste al otro trabajo? Te está probando. Señor, ¿por qué? Te está probando. Él te va a librar, te va a cubrir, te va a separar. Pero hay cosas que el Señor te va a probar. Por eso es que usted tiene que comprender cómo funciona el reino de Dios. Entonces, José llegó a un lugar tan alto porque fue probado en su integridad. Dios no se paró con una espada para evitar que sus hermanos lo vendieran. Él pudo haberlo hecho, por cierto que sí. ¿Se acuerda la historia de Job? ¿Para qué? O sea, si hay alguien más probado que José en la Biblia es Job. O después podemos ver a Daniel en el foso, sus amigos, etcétera. Entonces tenemos que comprender cómo el Señor funciona en medio de las pruebas y o las tentaciones. Entonces debemos diferenciar la prueba de la tentación. Las pruebas son de Dios, las tentaciones no son de Dios, pero finalmente todo termina siendo una prueba para el Señor. Entonces, la tentación tiene dos variantes: el diablo y nosotros mismos. ¿Ok? ¿De dónde nace la tentación? Vamos a Santiago. Santiago 1, 13 al 15. Que Dios te bendiga, Nico. Ahí proyectando, con mucho ánimo. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal. Y jamás, jamás, jamás tienta a nadie. La tentación viene ¿de dónde? De nuestros propios deseos. Alguno, como yo digo, como el bombo fica, Señor, ¿por qué me hiciste tan ardiente? Si no es Dios que te hace así. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran.
De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Cuál es el resultado del pecado? La muerte. No, lo que pasa es que no. Por eso somos probados. No me venga con no. La muerte. No pongámosle otro color. Es la muerte. Entonces, ¿de dónde nace la tentación? Recordemos que la palabra de Dios nos dice que Satanás no tiene poder sobre nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando le abrimos las puertas. Usted le abre la puerta, Satanás va a entrar. Él es como el amigo patúo, va a llegar con la tracalá de amigo. Satanás nunca llega solo. Satanás llega con demonios, con dificultades. Satanás llega con enfermedades, con distorsiones, con conflictos. Satanás entra con todo. Así un orificio se convierte en un portal. Y eso genera ahí un gobierno que no es de Dios. Pero ¿de dónde nace? Nace de acá. ¿De dónde nace la revolución más grande de iniquidad en la historia? De Satanás, en el cielo. Ahí nace. Mira, cuando Satanás convence a los ángeles, que luego fueron ángeles caídos, que luego fueron demonios, Satanás lo que hace es mentirles o engañarles. Engañarles. Eso se llama manipulación. La manipulación se extrae de algo que es una verdad, que no es una mentira, pero la distorsiona para una propia conveniencia. ¿Ok? Me explico. Satanás le dice a los ángeles, Dios quiere ser el único adorado, ¿sí o no? ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Él quiere que todos seamos, no sé, estoy parafraseando, sus súbditos y que Él solamente sea glorificado. ¿Eso es verdad o mentira? Es verdad. Pero ¿cómo lo manipula Él? Te quieren subyugar. Tú vas a ser más que Dios, podemos ser todos iguales, todos podemos brillar y eso es lo que Dios no quiere. Entonces se toma de una verdad, la manipula, no miente, pero la manipula y la distorsiona. ¿Y cuál es el resultado de eso? La muerte. ¿Ok? Y eso pasa mucho en nuestras vidas. Caemos en manipulaciones y tentaciones cuando Satanás construye escenarios de mentira. Y podemos estar frente a tentaciones y no nos damos cuenta. Porque tentación no tiene que ver solamente con un tema sexual. Tentación, la mayoría inclusive no son sexuales. Ahora, esto es muy importante. Ya estamos comprendiendo un poco de dónde nace la prueba. ¿Para qué es la prueba? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Entonces, antes de usted pasar a un nivel donde Dios te quiere dar plenitud, vas a ser bombardeado en todas las áreas de tu vida. Estás a punto de llegar a buen puerto y vas a ser bombardeado por Satanás y también, como dice su palabra, vas a abrir puertas probablemente, le vas a abrir puertas a Satanás, pero a la vez Dios también te va a estar probando. Y yo te quiero animar en esta mañana, porque tú tienes que saber cuál es el valor que tienes para el Señor. Porque si tú no sabes el valor que tienes para Dios, siempre te vas a rendir. Nunca vas a ser aprobado o aprobada. Siempre vas a decir, pero ¿por qué? No creo que Dios quiera hacer cosas tan grandes conmigo. Entonces me mantengo en la vida de pecado porque si hago o no hago esto no es tan trascendental. Y sí es trascendental. El problema de muchos de vivir en la vida de pecado es que no le dan el valor a su vida. Por eso la predicación se llama el valor de las pruebas. Tú no tienes idea de lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando tú comprendes lo que Él quiere para tu vida, tú comienzas a vivir una vida de exigencia de pruebas. Y no te tumban. Y no andamos con cara de víctima, sino que sabemos que esta prueba voy a salir fortalecido, tiene un mayor peso de gloria, me va a traer experiencia y con la ayuda de Dios voy a pasar al otro nivel. Pero ¿por qué unos pasan al otro nivel y por qué algunos se quedan tirados en el piso? ¿Por qué? Por la identidad y la valoración. Tú tienes que saber quién eres para el Señor.
Si yo te dijera que eres una persona, Dios, por ejemplo, a alguno le tiene el llamado pastoral, que vas a tener una iglesia que vas a poder servir a cerca de 15.000 personas y que vas a ser conocido en el mundo entero, ¿le tomarías valor a las pruebas o no? Porque tendrías un grado de responsabilidad en el ministerio de Dios. Pero hay personas que lo máximo dicen, sí, yo alguna vez quiero servir en la iglesia y me voy al cielo. Tú tienes que tener claro que Dios te quiere para grandes cosas. Pero cuando tú crees que el llamado que Dios hace para ti es muy pequeñito, le vas a restar valor a las pruebas y vas a quedarte estancado. Entonces tenemos que comprender que cuando pecamos de esa manera no somos víctimas. Mira, cuando pecamos no necesitamos ser restaurados y poner cara de víctima, necesitamos aprender, pararnos y seguir a Cristo. No llorar. Sacudirse las lágrimas, reconocer que he pecado, reconocer que Dios quiere cosas grandes para mí y avanzar. Por lo tanto, si tú caes en transgresión, tienes que tener la conducta correcta, porque víctimas Dios no ocupa. No vas a llegar a ninguna parte si tú dices necesito ser restaurado. Eso es, olvídate. Cuando pecamos, amados, no somos víctimas. Si Satanás te quiere envolverla por otro lado, que tú eres la víctima de que, ¿has escuchado esto? Que es que me incitan al odio. ¿Has escuchado eso, no? Si yo le pego a los carabineros en la marcha y hago pedazos los torniquetes en el metro, es porque el patriarcado me incitó al odio. Entonces, si yo no avanzo en la obra de Dios, que a mí me hicieron algo, me incitaron, vi algo y no, olvídese, hermano, va a quedar enanito. Enanito espiritualmente. Usted tiene que crecer. Tiene que crecer. No tiene otra opción. Por lo menos en esta iglesia no va a tener otra opción. O crece o se queda enano, pero búsquese una iglesia enana entonces. Porque aquí lo vamos a instar a que se sacuda las lágrimas, deje echarle la culpa a medio mundo y avance. ¿Por qué? Porque el llamado es grande. El llamado es trascendental. ¿Sabe lo que es fe? Lo que no vemos. Y Dios puede estar probando tu fe. Dios está probando tu fe. Mira, la ciencia habla de que yo puedo solamente comprobar algo cuando tengo una observación científica. ¿Ok? O sea, si a mí no me demuestran científicamente que esto es así, yo creo. Por eso que la fe es lo que no vemos. Por eso que todo lo que Dios te promete no lo vas a ver antes. Y Dios te está probando en fe, para que creas. No te puedes mover con lo que ahora tú estás viendo. Yo sé que tú tienes la esperanza quizás en tus hijos de verlo a los 30 años, que terminen una carrera, que sean profesionales. ¿Sabes qué aplicamos? ¿Cuál es el problema? Que ahí sí aplicamos fe. Ahí sí tenemos fe. Y ahí decimos, si te meto en un buen colegio, una buena universidad, mis días van a estar tranquilos porque vas a ser un profesional mejor que yo. Y lo vemos a los 5 años, lo vemos como a los 30 años. Y tenemos fe. Pero no tenemos fe en lo que Dios puede hacer en nosotros. O sea, podemos visualizar lo otro, pero esto no lo visualizamos. Porque yo descanso en que en esa buena universidad le va a dar buenas herramientas. Como predicaba, creo, Leandro el día miércoles. Cuando el jefe le dijo, vas a subir lo laboral. ¿Y qué pasó? No subió lo laboral. Pero ¿cómo descansa uno cuando el jefe te promete la promoción? Te voy a subir 200 luquitas el próximo mes. Descansas porque alguien de autoridad te lo dijo. Y si no tenías plata, agarráis la tarjeta de crédito y te van a comer previamente para celebrar. Porque me van a subir el sueldo. Después no te subieron el sueldo, no tenés cómo pagar esa comida. Porque le creíste y confiaste en una persona de carne y hueso. Siempre nos vamos a topar con la fe. La prueba tiene que ver con la fe. José, Dios le mostró sueños a José, que era donde, mira, José, ¿sabes por qué tenía que pasar tantas pruebas? Porque José era muy inmaduro. ¿Se recuerdan los sueños que Dios le mostraba a José? ¿Qué eran? Que
sus hermanos, y después en otros sueños hasta sus padres, todos de distintas maneras personificadas, ¿qué es lo que hacían ante José? Se inclinaban. Él podría haber interpretado que lo adoraban o lo reverenciaban, ¿cierto? ¿Quién le mandó a José a decirle eso a los hermanos y al papá? ¿Cuándo Dios le dijo en sueño, dile a tus hermanos y a tu padre que serás mejor que ellos? ¿Cuándo le dijo eso? Nunca. José tenía problemas, quizás con su personalidad. ¿Por qué no fue más? ¿Por qué no actuó de una manera más reverente? ¿Por qué lo cuenta? Llega y lo cuenta. ¿Qué quería lograr José? No lo sabemos. Ahora, si José fue tantos años probado, era que hubo pruebas que probablemente le costaba pasar. Entonces, te quiero decir algo. Por una parte, el Señor no nos necesita, nos quiere llevar a un lugar exigente, nos prueba, pero también nosotros tenemos que ser conscientes de nuestros errores. Si usted quiere pasar a otro nivel y nunca reconocer que está mal, estamos en un problema. Problemón. Porque Dios conoce nuestro corazón. El primer mes, los primeros 6 meses, el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto, va a llegar la verdad acerca de nosotros. Pero Dios quiere que crezcamos. La Biblia nos muestra que Dios no libró a nadie de la tentación. Siempre estuvo Dios, siempre estuvo ahí. Él está cuando pecamos, Él lo está viendo, pero no interviene. El Señor necesita probar nuestra integridad. Había un pastor muy conocido, Jimmy Swaggart, no sé si alguna vez escucharon hablar de él, que su ministerio se derrumbó porque se metió con prostitutas. ¿Por qué Dios no fue e intervino y cambió el hotel, la cita, mandó un ángel que, no sé, un auto atropellara a la prostituta y no llega? No. ¿Por qué no pasó eso? ¿Por qué no intervino Dios? Porque nunca va a intervenir en modo prueba. Nunca va a pasar. Nunca. No le diga al Señor que se caiga la luz, que pase un auto, que... No. No, Dios te está probando. Dios está probando tu integridad. Dios está probando qué decisión tomarás, dónde vas a entrar, a qué lugar vas a entrar. Y quizá no te ponga un ángel para que no entres. Si te sientes más probado que nunca, esto es una buena noticia. Estás a punto de pasar al siguiente nivel, si es que probamos. Y Dios está mirando a ver qué es lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el área en donde está siendo probado ahora? Fe, integridad, valor, templanza. ¿Qué área está siendo probada en tu vida, amado y amada? ¿Qué área es? Espiritualmente. ¿Qué área está siendo probada en ti hoy? Necesitamos ser probados. Necesitamos ser probados. Cierra tus ojos ahí donde estás. Porque esta palabra, aunque para muchos puede ser dura, para otros no. Para otros era lo que necesitaban para dejar de estar estancados. Visualiza primero qué área está siendo probada de ti. Detenidamente, medita. ¿Cuál es? ¿Le has recriminado a Dios porque no te ha librado de ciertas pruebas? Ya comprendemos que no tenemos nada que recriminarle. Culpar a otros, menos. Quejarme ni por un segundo. Tú puedes estar diciendo, ¿por qué el Señor no me libró de cierta circunstancia, relación, momento? ¿Por qué el Señor no lo hizo? ¿Por qué le culpamos al diablo inclusive de lo que caemos? Si hoy el Señor nos dijo que todo esto nace de nuestro propio corazón. No viene de otro lado, nadie te incita. No es así, es lo que está dentro de nuestro corazón.
Nadie te puede incitar desde afuera ni dar el odio, el rencor, la amargura. Eso no existe. Es lo que está dentro del corazón, que a veces se enciende con cosas, a veces se tapa con cosas, pero está ahí en el corazón. Si Dios te está probando, te quiere bendecir. Si Dios te está probando, quiere que pases de una vez por todas a otro nivel. Si estás siendo probado, es porque Dios te quiere decir, en otras palabras, basta. No puedes tener 35 años y estar en prekinder. No puedes tener 42 años y estar en segundo medio. Eso no es normal. No es normal. No es normal que el Señor te haya hablado de propósito, de ministerio, y con suerte te congregues. Eso no es normal. No hay normalidad en ello. Probablemente estás llevando un tiempo cronos, sino el tiempo kairos. Porque el tiempo de Dios es el perfecto. Nosotros interpretamos el tiempo de Dios y a veces lo interpretamos por nuestros miedos. Y nuestros miedos nos dicen, ahora no es el tiempo. Pero Dios te dice, ahora es el tiempo. Y a veces el Señor te dice, ahora no es el tiempo. Pero tú dices, con mucha sabiduría, yo creo que ahora es el tiempo de Dios. Por lo tanto, tú te tienes que ajustar. Hay muchos que van a tener que hacer como un 2x1 en los estudios. 2 años en uno, 20 años en un año, un 3x1, un 4x1, no sé lo que vas a tener que hacer, pero te quiero decir algo, te vas a tener que nivelar espiritualmente a lo que Dios quiere para tu vida. Vas a tener que nivelarte al propósito. Vas a tener que nivelarte a lo que Dios quiere de ti, no a lo que las personas quieran de ti. ¿Cómo lo vas a hacer para nivelarte espiritualmente? ¿Qué vas a hacer? No te quejes de las pruebas. No te quejes de las tentaciones. Le damos el valor a ti, le damos el valor a las pruebas, porque sabemos que nos traerá un mayor peso de gloria, que no saldremos iguales, que saldremos fortalecidos, con más unción, con más gloria, con más sabiduría, con más templanza, con más cuidado, porque estás tratando con nosotros. Gracias porque tratas con familia de fe. Y para todos aquellos que nos están viendo por internet, que Dios trabaje en tu vida, en la ciudad donde estés, en el lugar donde estés. Quizás te sientes solo, te sientes sola, pero que el Señor te bendiga y te guarde ahí donde tú estás y cumpla su propósito en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Un fuerte aplauso al Señor.